Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de la serie de costos para la toma de decisiones. En esta ocasión vamos a referirnos a uno de los temas súper importantes dentro de esta materia, que son los costos relevantes para la toma de decisiones. Hoy en día, en el mundo de las empresas, entender cuáles son aquellos costos que realmente vale la pena poner atención para tomar una decisión es muy importante para que esa decisión sea, en definitiva, tomada de manera eficiente. Por lo tanto, hoy día los invito y les invito a explorar precisamente cómo identificar y analizar y, en definitiva, utilizar los costos relevantes de una manera efectiva. Esa es la propuesta para esta ocasión. Espero que sea de vuestro interés y vamos a ir entonces con este desarrollo. Les invito a que pongan atención, algún apunte si quieren tomar y si no van revisando el video correspondiente. ¿Qué es un costo relevante? En primer lugar, vale decir que la materia se llama costos relevantes, aunque en su análisis también incluye ingresos relevantes, pero vamos a mantener el estilo que hasta el momento se ha desarrollado, mencionándolo como costos relevantes, para ser muy específico. En realidad debería llamarse datos relevantes, pero bueno, costos relevantes. Primero, ¿qué es lo que son? Son aquellos que se van a ver afectados por una decisión en particular. Es decir, van a ocurrir solamente si yo apunto a la decisión 1 o solamente van a ocurrir si apunto a la decisión de la alternativa 2, etcétera. No se van a repetir. Son exclusivos de una decisión en particular. Es decir, cambian en función de la alternativa elegida. Para que un costo sea relevante, entonces tiene que ser distinto dependiendo de la alternativa entre las cuales estoy tratando de decidir. Si un costo o ingreso es igual en todas las alternativas, ya sería o dejaría de ser, mejor dicho, un costo relevante. Otra característica que debe reunir junto con la anterior es que debe ocurrir en el futuro. Si algo ya ocurrió, deja de ser relevante, puesto que ustedes comprenderán y estarán de acuerdo conmigo en que uno no puede tomar decisiones sobre hechos pasados. Podrá tomarlos como base, podrá lamentarse o felicitarse, pero en ningún caso podrá modificarlo. Entonces, una característica muy importante de los costos relevantes es que son enfocados en el futuro y son para cada decisión y excluyen costos hundidos o irrecuperables. Los costos hundidos son aquellos que en realidad ya ocurrieron y que son, por lo tanto, iguales para cualquier alternativa. Una inversión hecha, una compra ya efectuada, son costos hundidos, puesto que no podemos modificar su valor o su ocurrencia. ¿Cuál es la importancia de los costos relevantes? Bueno, la importancia fundamentalmente es que permiten evaluar con mayor precisión, ya que uno apunta específicamente a lo que interesa. Permiten evaluar con mayor precisión las consecuencias financieras de diferentes alternativas y por lo tanto tomar decisiones de manera más informada y más eficiente. Esto es entonces la base con la cual tenemos que trabajar cuando estamos refiriéndonos a los costos relevantes. Reitero, dos requisitos que tienen que reunir de manera simultánea o copulativa. Primero, tienen que ser distintos para cada alternativa que estamos evaluando. Si un costo o ingreso, les reitero, se repite en toda la alternativa, deja de ser relevante, puesto que es un dato que no va a ser afectado dependiendo de la decisión que tomemos. Y lo otro, que es algo que tiene que ocurrir en el futuro, un ingreso que se va a percibir, un costo en el cual se va a incurrir, una inversión que se va a realizar, tiene que ser en el futuro. Por lo tanto, entonces, dos requisitos: ser distinto para cada alternativa y además ocurrir en el futuro. Ese es entonces los costos relevantes para la toma de decisiones, que es a lo cual nos vamos a referir y que yo les invito ahora entonces a poner atención
y repasar lo que eventualmente ya saben, o si no, tomarlo como una especie de inicio, una semilla para que ustedes verifiquen después de forma más profunda, por supuesto, leyendo literatura correspondiente y desarrollar mejor el tema. Vamos entonces con los ejemplos que tenemos preparados para esta ocasión. En primer lugar, nos vamos a referir a algo bastante simple, muy doméstico, pero que reúne todas las condiciones para que podamos tener un desarrollo bien efectivo del tema. Muy bien. Bueno, hay un restaurante que le vamos a denominar Creo en Mí, si no, no hay caso, ¿verdad? No funciona ningún negocio ni emprendimiento, que está tratando de decidir si le conviene atender a sus clientes durante toda la semana, es decir, de lunes a domingo, o de lunes a lunes, como quieran ustedes mencionarlo, o solamente durante los días hábiles. Lo que le importa es que la estrategia le reporte mayores utilidades. Bueno, en este tipo de esquema, naturalmente ya nos está indicando primero las alternativas que tenemos. Dos, atender todos los días o solamente los días hábiles. ¿Cuál es el criterio con el cual se va a tomar esta decisión? Aquella que genere la mayor cantidad de utilidades. Para eso entonces vamos a analizar los datos que se disponen y los vamos a tabular con algún esquema, y en este caso, como estamos hablando de mayores utilidades o comparación de utilidades, lo que nos conviene es desarrollar un estado de resultados para cada uno. Vamos a utilizar entonces los formatos que están disponibles para hacer este tipo de análisis. Tenemos básicamente tres formatos: el formato del costo total, el formato del costo relevante y el formato del costo de oportunidad, que les iré mencionando a medida que se desarrollen. Algo muy importante, pero de suma importancia, es entender que las decisiones no se toman solamente en base a elementos cuantitativos, algo que es mayor o que es menor según sea la naturaleza de la decisión, sino que en muchos casos lo que más importa, lo que más incide en la decisión, o por lo menos un factor adicional, son las consideraciones de tipo cualitativos. Es decir, lo que más me gusta, lo que no estoy dispuesto a perder, la tradición familiar o personal, el arrojo o que pueda tener alguien en los negocios, o el instinto de una empresa, etcétera, van a ser a veces más importantes que los elementos cuantitativos. Entonces, la decisión hay que tomarla en base a este complemento cual y cuantitativo. Bien, nosotros nos vamos a preocupar acá, por cierto, de entregar los elementos cuantitativos apropiados y de una manera que sea práctica, para que se tenga como un elemento de análisis, y posteriormente verá el que toma la decisión qué elemento considera mayor. Vamos entonces con el método del costo total. En primer lugar, decirles que en este método se presentan todas las alternativas. Si son 2, 3, 4, 5, 6, todas las alternativas. Recuerden que para tomar una decisión, lo más importante es que hay que disponer al menos de dos, ¿verdad? Si no, sería algo obligado. Bueno, en el método del costo total se consideran todas las alternativas, y para cada alternativa todos los datos, sean o no sean relevantes. Es decir, es el método más usual, el método, por así llamarlo, menos profesional, y que por lo tanto lo vamos a utilizar solo para referenciar las bondades y beneficios de los otros métodos. Entonces, en el método del costo total vamos a presentar todas las alternativas que tengamos, que en este caso son dos, ¿ya? Y vamos a hacer una tabulación de cada uno de los datos correspondientes. Entonces estamos analizando si vamos a atender todos los días o solo los días hábiles, de acuerdo a los datos y antecedentes que tenemos del ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a estructurar entonces? Precisamente va a ser
un, un esquema de un estado de resultados. Básicamente eso. Bueno, veamos. En primer lugar, es ideal tabular todos los datos que tenemos para que no se nos pierda ninguno y tengamos una precisión en los cálculos. Las unidades que se van a vender se atiende todos los días, está señalado por acá, espera 3.000 clientes, y si solo atiende los días hábiles, señala acá que las ventas bajarían en un 20%, es decir, 2.400. Ya tenemos aquí alguna pequeña diferencia de personas que van a asistir, obviamente son menos, se atiende menos días. 3.000 personas que se esperan potencialmente atiende todos los días, y solo 2.400 se atiende solo los días hábiles. El precio o el consumo promedio de, de cada asistente al restaurante es de 1.500 pesos, no va a cambiar en un caso u otro. Y el costo promedio, recuerda que son valores solamente simbólicos, que sean manejables para el ejercicio, así que no pongan atención en las cantidades que son en pesos chilenos, ¿verdad? Que son de 1.5 dólares y como 800 centavos de dólar, si se mira desde el punto de vista internacional, para que ustedes saquen sus comparaciones, pero no representan los valores ni siquiera en Chile. Bien, es solamente un valor simbólico. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Los ingresos por ventas, si es que atiende toda la semana, va a ser la multiplicación de las unidades que va a vender por el precio. Son los ingresos por venta. Lo mismo en el caso de que se atiende solamente durante los días hábiles. Ya ven usted que hay una diferencia de ingresos naturalmente por el número de individuos que va a concurrir. Los costos variables, que son de 800 pesos por cada uno por 3.000 visitantes, 2.400.000, y en el caso de solo los días hábiles, 1.920.000. El margen de contribución respectivo, ahí los tienen, 2.100.000 se atiende todos los días, y 1.680.000 pesos se atiende solamente los días hábiles. Recuerden que estamos trabajando para el costo de la toma de decisiones solamente en el sistema de costeo directo o variable. Este es el sistema de costeo que nos permite hacer este tipo de análisis de sensibilidad o de costo, volumen, utilidad para tomar las decisiones. El costeo tradicional o por absorción es un poquitito más complejo de analizar. Por lo tanto, el esquema que tenemos acá habla de el costo directo. Por lo tanto, entonces tenemos acá lo que se denomina margen de contribución. Margen, obviamente, porque es la diferencia entre ingresos y costos variables, y de contribución porque este es el margen que va a contribuir a hacerle frente a estos costos fijos que tenemos también a continuación. Margen de contribución para los costos fijos es de 2.100.000 y 1.680.000. Veamos cómo se comporta cada uno de los ítems. Los arriendos, naturalmente que son iguales en ambos casos, ¿verdad? Es decir, un arrendador no va a disminuir el valor de la renta mensual solo porque se atienda menos días. Parece natural, ¿verdad? La energía eléctrica, sin embargo, va a tener una pequeña variación de un 20% menos en el caso de atender solamente los días hábiles. Las remuneraciones también podrían tener una pequeña variación de un 10%. Y las comunicaciones o servicio telefónico o de internet, como sea el caso hoy en día, va a permanecer igual. No podemos pensar que una compañía de comunicaciones nos va a rebajar la tarifa a menos que sea algo variable, porque estamos hablando acá de cosas fijas. ¿Cuál sería el resultado esperado en ambos casos? Como ustedes ven, atender todos los días presenta un mayor resultado que atender solamente los días hábiles. La diferencia que existe es de 360.000 pesos. Bien, todo indicaría entonces que desde el punto de vista de la mayor utilidad, atender durante todos los días es lo más conveniente.
¿verdad? Esta sería entonces la estrategia o la alternativa que más nos conviene. Sin embargo, como les explicaba al principio, debemos considerar también eventualmente los factores cualitativos, es decir, aquellos elementos que podrían hacer que no tomáramos esa alternativa pese a la mayor rentabilidad o utilidad. ¿Y cuáles podrían ser esas? Bueno, vamos a revisar entonces algunas que pueden ser solo de ejemplo naturalmente, algunas consideraciones cualitativas, como por ejemplo el tiempo que vamos a pasar con la familia, si somos quienes estamos a cargo del restaurante, podríamos no estar disponibles como para invertir o no estar con la familia y el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Por estar todos los días atendiendo el negocio. El desgaste físico y mental, si es que no es lo parecido a lo anterior, pero de todas maneras creo que como personas necesitamos descansar, ¿verdad? Y recuerden que un negocio, como dicen, el negocio o el caballo solo engorda al pie del amo, no hay otra manera. El desgaste físico y mental, la seguridad que eventualmente también se expone durante más días a la tensión que significa eventuales riesgos de delitos que se puedan cometer en contra de la propiedad. Y eventualmente la estrategia de marca, que también en algunos casos podría llevar a que, aunque fuese más barato atender solamente los días hábiles, pero la idea es sustentar una marca por lo menos durante un tiempo. ¿Se fijan? Es decir, hay algunos elementos cualitativos que promueven que se atienda solo los días hábiles y otros que se atienda durante todos los días, tanto cualitativo como cuantitativo, como por ejemplo que tiene mayor utilidad y que le da una mejor posición de marca. Hasta aquí entonces lo que significa el método tradicional de costos relevantes, pero utilizando todos los costos que no son relevantes, es decir, el sistema del costo total que se denomina. Bien, recordemos que lo que nos interesa es avanzar hacia los costos relevantes. Por ese motivo vamos a ver ahora el mismo ejercicio, pero el costo basado en el sistema de costos relevantes. Vamos entonces. Acá tenemos el método del costo relevante. Vamos a ver cuál es la diferencia con el anterior. Bueno, en este método se siguen incluyendo todas las alternativas. Ya en este caso son solamente dos, que sería atender durante todos los días o solamente los días hábiles. Pero ahora para cada alternativa solo vamos a considerar los elementos que sean relevantes, o sea, aquellos que van a ocurrir en el futuro y que sean distintos para cada alternativa. Veamos cuáles son esos elementos. En primer lugar, las unidades, los costos, estos los vamos a dejar igual. Recuerde que estos no son datos para tomar decisiones, sino que son los elementos con los cuales vamos a tomar la decisión, que son los que nos dan la base de cálculo solamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían los datos relevantes? Por ejemplo, aquí tendríamos el ingreso por ventas. Veamos si reúne los requisitos para ser relevante. Primero, ¿es distinto para cada alternativa? Vamos a revisar. Sí, uno ingresa 4.500.000 y el otro 3.600.000. Segundo, ¿va a ocurrir en el futuro o ya ocurrió? Esto va a ocurrir en el futuro. Por ese motivo es un dato relevante. El otro dato que puede ser relevante, lo vamos a evaluar, es el costo variable. Veamos. Si atiende todos los días, tiene un costo variable de 2.400.000. Si solo atiende los días hábiles, 1.920.000. Esto es distinto para cada alternativa y además va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, reúnen ambos requisitos para ser relevante. Entonces, el margen de contribución, que no es más que un cálculo de lo anterior,
va a ser también relevante, por cierto. Hasta aquí es muy parecido al esquema anterior, hasta este punto, pero vamos a ver ahora la diferencia. ¿Qué otros datos son relevantes? Veamos. El arriendo. ¿Será un elemento relevante? ¿Va a ocurrir en el futuro? Claro que sí. Pero veamos, ¿es igual o distinto para cada alternativa? Bueno, acá no se dice nada que tenga alguna disminución por alguna alternativa. Por lo tanto, deja de ser un dato relevante. Así que este dato no lo vamos a considerar dentro de nuestro análisis. Ya verán después que no va a tener incidencia. Ustedes dirán, pero entonces el costo no va a ser real. Sí, efectivamente. Pero recuerden que esto es solo para tomar decisiones. No estamos hablando de contabilidad financiera, ni para el libro diario, ni el libro mayor, ni los balances. Estamos en una mesa de trabajo tabulando los elementos de juicio para tomar una decisión. Luego van a ocurrir o concurrir todos los valores que acá no vamos a considerar. Pero nos permitirá decidir la decisión de todos los días o solo los días hábiles. Otro elemento son las remuneraciones. Aquí sí que hay un cambio, por lo tanto, ese elemento sí... perdón, pero me salté antes a la electricidad. Aquí sí tiene un cambio en el consumo eléctrico, naturalmente hay menos actividad, menos consumo, por lo tanto, es un dato relevante. Bien. Y el otro, ahora sí, sería las remuneraciones. Vamos a ver si es que hay alguna variación. Bueno, el ejercicio nos indica que hay una disminución de un 10%, por lo tanto, sí se convierte en un dato relevante. Y el consumo telefónico no tiene elementos que nos indiquen que va a disminuir ni aumentar, por lo tanto, si se dan cuenta, solo trabajaríamos con estos dos costos fijos relevantes. Y los otros ya no son relevantes. Entonces, tenemos que el subtotal, aquí ya no le podemos llamar resultado, puesto que no refleja un valor real, es solamente un elemento de decisión, ¿verdad? 1.575.000 y 1.215.000. ¿Cuál es la mejor alternativa? La de atender todos los días. Al igual que acá se fijan, no necesitamos estos dos valores, el arriendo y el teléfono, para darnos cuenta que esta es la alternativa que nos da una mejor utilidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Si se dan cuenta, fíjense ustedes, es la misma que en el caso anterior. Bueno, naturalmente, ya que en ambas columnas estamos sacando los mismos valores, no va a cambiar la diferencia en ningún caso. Solo que acá está más gráficamente expuesta y podemos ver que atender durante todos los días tiene una ventaja de 360.000 pesos respecto de solo los días hábiles. Bien. Y aquí podemos entonces ya hacer la cuadratura correspondiente, ¿bien? Que no es más que para presentar la información de una manera más visual, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces los totales aquí. Bien. Aquí entonces, les reitero, presentamos todas las alternativas y para cada alternativa todos los datos, sean relevantes o no, que es como el método tradicional. Acá presentamos todas las alternativas, pero solamente los elementos relevantes. Tal vez no sea tan visual el efecto del ahorro o la eficiencia, puesto que estamos excluyendo solamente dos datos de los anteriores. Pero tómalo en términos porcentuales. Estamos trabajando con solamente el 50% de los datos. Si ustedes extrapolan este problema a mayor cantidad de antecedentes, ahí sí se darían cuenta lo eficiente que podría ser esta forma. Y vamos entonces a la última alternativa, que es el método del costo de oportunidad. Bien, vamos a analizar acá entonces, con los datos que tenemos, el costo de oportunidad. Vamos viendo. En este sistema, o en este modelo, o en este enfoque, solo vamos a presentar
un, una alternativa, cualquiera de las dos. Bien, solo una alternativa. ¿Ok? Y vamos a elegir, por ejemplo, atender durante todos los días. Esa es como la diferencia grande en este sistema. Vamos a atender durante todos los días. ¿Cuáles son los ingresos por venta? Ya que son relevantes, lo hemos visto. ¿Cuántos serían los costos de venta? ¿Y cuál sería el margen de contribución? Voy un poquito más rápido, puesto que ya esto lo calculamos previamente aquí. ¿Ya? Entonces, en el método de costo-oportunidad presentamos solamente una alternativa y trabajamos con los elementos relevantes. Ahí estamos entonces, 2.100.000 tendríamos para esta alternativa. Y luego vamos a colocar los elementos relevantes, que son la electricidad y las remuneraciones, aquellos que cambian según la alternativa, como vimos anteriormente. ¿Se fijan? Solo una alternativa y solo los datos relevantes. Y vamos a revisar acá cuál sería entonces el excedente que nos quedaría teóricamente, 1.575.000, que es lo mismo que tenemos aquí en el caso anterior. Bueno, pero ahora vamos a comparar esto con la alternativa que estamos desechando. Recuerden, costo de oportunidad es el beneficio de la mejor alternativa que desechamos por decidirnos por una en particular. Si tomamos la atención durante todos los días, estamos perdiendo el beneficio de atender durante los días hábiles solamente. Perdiendo en el sentido de que no vamos a poder beneficiarnos de ese resultado. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí como el costo de oportunidad de esta decisión. Y el costo de oportunidad es este, bien, 1.215.000, y eso entonces nos revela cuál es la ventaja de atender todos los días, ya que este beneficio supera el costo de oportunidad que estamos desechando. Bien, por lo tanto, es un método más visual, más simple, pero con más complejidad de entender. Y como ustedes ya se dan cuenta, de todas formas, tenemos que tener primero este desarrollo para por lo menos presentar la alternativa que está en segundo lugar, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, cualquiera sea el enfoque que utilicemos o el formato con el cual vamos a trabajar, método del costo total, método del costo relevante o método del costo oportunidad, siempre desde el punto de vista cuantitativo sería la misma alternativa la que presenta el mejor resultado, ¿verdad? Y lo que es más importante, la diferencia con respecto a la alternativa que se desecha es la misma, solo que acá está como resultado final. Bien, espero que se entienda. Vamos a hacer un pequeño repaso del ejemplo. Primero, estamos en el costo para toma de decisiones, estamos trabajando en el sistema de costos relevantes. Bien, y estamos trabajando en el sistema de costeo directo o costeo variable solamente. ¿Ya? Luego, para tomar decisiones, generalmente uno debería tener a lo menos un par de elementos a considerar. Para tomar una correcta decisión, primero hay que tener dos o más alternativas. Parece muy básico, pero es importante, ¿verdad? Porque esas alternativas son con las cuales vamos a trabajar. Además, tenemos que recopilar u obtener información completa, fidedigna y oportuna, para que no tengamos errores al momento de tomar una decisión y que los valores sean los que realmente corresponden y que estén todos y que no lleguen de manera extemporánea. Lo siguiente es que debemos tener un modelo a aplicar de decisión. Aquí tenemos entonces costos totales, costos relevantes, costos de oportunidad. Y por último, un criterio de decisión. El criterio, que puede ser cuantitativo, la mejor utilidad, el menor ingreso, el mayor ingreso,
el que se demore menos, etcétera, algo que sea cuantificable, o bien un criterio cualitativo que significaría gustos, tradiciones, temores, desafíos, etcétera. Considerando todo eso, entonces, es como se pueden tomar las decisiones de manera más informada. Bien, bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio a continuación, ¿verdad? Así que prepárense para ver el siguiente desarrollo. Bien, para este segundo ejercicio vamos a trabajar con esta nueva propuesta para tomar decisiones. Dice lo siguiente: luego de una ardua semana de trabajo, los jóvenes profesionales Pablo y María están tratando de decidir si van a un concierto o a un partido de fútbol. Para lo anterior han reunido los siguientes antecedentes. Han investigado que el valor hora de una persona que puede cuidar los niños es de 4.000 pesos por cada hora, para cuidar a Valentina, su hija, que tiene actualmente 3 añitos. El costo de estacionamiento, si van al concierto, es de 3.000 pesos chilenos. El costo de estacionamiento del fútbol, 2.500 pesos. El valor de la entrada al concierto, 15.000 pesos cada una. El valor de la entrada al partido de fútbol, 12.000 pesos cada una. Y en cualquier caso se estima que estarían 4 horas fuera de la casa y que gastarían al menos 5.000 pesos en combustible. Si ustedes miran este video desde fuera de nuestro país, Chile, pueden transformar a 1.000 pesos cada dólar. Estaríamos hablando de 4 dólares, 3 dólares, 2 dólares 50, 15 dólares, 12 dólares, etc. Un cambio bastante fácil de hacer en este momento. Bueno, vamos entonces a determinar cuál de las alternativas es la más conveniente. Y para eso vamos a utilizar los 3 métodos que ya hemos practicado en el ejemplo anterior. Tenemos entonces el método del costo total. Recordemos que en este caso ponemos todas las alternativas: ir al concierto o ir al fútbol, y luego ponemos todos los datos, sean o no sean relevantes. Ahora, en este caso, diferente a lo anterior, el formato de análisis, o mejor dicho, el modelo de análisis, no es un estado de resultados, sino que simplemente es un listado de costos de una alternativa y de otra, y que aquí no hay ingresos. Ahí tenemos el ajuste o cómo uno tiene que disponer de un modelo de análisis que ya puede que exista como el estado de resultados, o que hay que crearlo para la decisión específica. En este caso, simplemente un listado de costos de uno y costos de otra alternativa. Veamos entonces cuáles serían esos costos. Naturalmente que en este caso, como se lo he planteado, no vamos a hacer ninguna distinción entre si son relevantes o no. Simplemente vamos a tabular para una y otra alternativa. Bien. Partamos con el valor de las entradas, que si van al concierto, por 2 entradas serán 30.000 pesos, y si van al fútbol serán 24.000 pesos, ya que son de 15 y 12.000 pesos cada una. Los estacionamientos son respectivamente 3.000 y 2.500, también está acá dentro de los datos. El combustible que consumirían sería de 5.000 pesos en ambos casos. No pierdan de vista que estamos en el sistema del costo total, no estamos viendo si son relevantes o no. Y la persona que va a cuidar a la Valentina es de 16.000 pesos, 4.000 pesos por hora y por 4 horas que estarían fuera de la casa. Sus totales en ambos casos: 54.000 pesos si van a un concierto y 47.500 pesos si van a ir al fútbol. Luego tenemos acá una ventaja de ir al fútbol de 6.500 pesos. Bien, como ven, bastante simple la decisión, pero la idea es destacar el tipo de formato y el tipo de modelo de análisis. En este caso, un modelo de costos de cada alternativa y el formato del costo total. Ahí está. Acá no nos preocupamos si son o no relevantes. De hecho, ustedes ya se pueden dar cuenta que algunos no lo son. Vamos a la segunda
al segundo formato, ahora sí, el formato del costo relevante. Recordemos que aquí se presentan todos los datos, pero que sean relevantes para todas las alternativas, solamente los relevantes. ¿Qué cosa es relevante aquí? Vamos a ver. ¿Las entradas son relevantes? El valor de las entradas, perdón, sí. Primero porque son distintos para cada alternativa y segundo porque van a ocurrir en el futuro. Si las entradas ya se hubieran comprado, no tendría necesidad de incluirla en este análisis. El estacionamiento es algo relevante, también es relevante, ya que va a ser distinto dependiendo de cada alternativa, ¿verdad? ¿El combustible es relevante? No, no cumple una de las condiciones que, por ejemplo, es que tendría que ser distinto para cada alternativa. ¿Se fijan? Es la misma. Por lo tanto, para esta decisión no tenemos que ponerla sobre la mesa en este momento. ¿Que vamos a gastar en combustible? Naturalmente que sí. Pero eso será ya después en el desembolso real. Pero para tomar decisiones acá no nos es conveniente ni nos es necesario. Para la cuidadora o la persona que cuida, de todas formas hay que pagarle 16.000 pesos, así que tampoco es relevante. Otra vez, como en el caso anterior, no son tanto los datos que estamos excluyendo, pero tómenlo porcentualmente, es reducir los datos al 50%. Por lo tanto, los egresos relevantes son de 33.000 si van al concierto y 26.500 si que van al fútbol. ¿Cuál entonces es la diferencia a favor del fútbol? 6.500. Si se dan cuenta, lo mismo que en el caso anterior, exactamente igual que en el caso anterior. Y con esto entonces podemos tomar la decisión, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, perdón, de que lo mejor es ir al fútbol. Ustedes seguramente ya están pensando que hay otros elementos que pueden ser más gravitantes que el valor, ¿ya? Cada uno tendrá su opinión al respecto y lo vamos a ver luego del siguiente análisis, que sería mediante el costo de oportunidad. Ya dijimos que en el costo de oportunidad solo vamos a presentar una alternativa. En este caso vamos a ir al concierto o vamos a decidir ir al concierto, independiente de que la otra sea mejor. ¿Cuáles son los datos relevantes? Naturalmente las entradas, ya que si vamos al concierto pagaríamos 30.000. Otro elemento relevante sería el estacionamiento, que serían 30.000. Y no hay más relevantes que esos dos. 33.000. ¿Se fijan? Ese sería el costo. Pero ahora el costo de oportunidad que tenemos es de 26.500. Es decir, estaríamos acá decidiendo gastar 33.000 cuando en realidad podríamos gastar solamente 26.500. Por lo tanto, hay un exceso de gasto de 6.500. ¿Se fijan? Acá no se trata solamente de restar y sumar, sino que de analizar. Si decide ir al concierto, estarían decidiendo gastar 33.000, relevante. Y resulta que por ir al fútbol solamente incurrirían en 26.500. Por lo tanto, hay una desventaja, ¿verdad?, de ir al concierto de 6.500, o mejor dicho, aquí le podemos poner quizás en términos más coherentes, desventaja de ir al concierto. Desventaja de ir al concierto. Bien. Para que sea más coherente con los análisis anteriores. Bien. Ya que estamos gastando un poco más de lo necesario. Veamos ahora cuáles serían algunos elementos consideraciones desde el punto de vista cualitativo, en este caso.
Bueno, gustos y preferencias, por ejemplo, eh, la seguridad, se le podría agregar quizás también el clima, ¿verdad? Se le podría también agregar eventualmente el horario y por último, solo de ejemplo naturalmente, la importancia del evento. Puede que sea un partido por una final de un campeonato o un equipo de visita que no se ve muy corrientemente, o al revés, el concierto sea muy importante para los gustos, etcétera. Se dan cuenta, todo esto podría hacer que, pese a que el fútbol es el más económico, podría resultar decidir ir al concierto por cualquiera de estos elementos cualitativos. Bien, hay otro caso más. Si el costo por combustible fuera 3.000 en el caso del concierto y 8.000 si asisten al partido de fútbol, y las horas de ausencia fueran 3 en el concierto y 4 en el fútbol, ¿cuál sería la alternativa más favorable desde el punto de vista de los costos? Lo que pasa es que ahora entonces tendríamos que utilizar, bien, 44, aquí está. Aquí tendría entonces ahora que utilizar los nuevos datos que podrían transformar en relevante lo que antes no era. Decimos, las entradas siguen siendo relevantes naturalmente. Después tendríamos el, la, la cuidadora o el estacionamiento. ¿Sería relevante? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? La cuidadora o la persona que cuida. Y el combustible, ¿se fijan? Ahora todo se transformó en relevante porque todo es distinto dependiendo de la alternativa que se va a utilizar, ¿verdad? Cada una. Las entradas son diferentes en sus valores, el estacionamiento también tiene un costo distinto, el combustible, como uno queda más lejos que otro eventualmente, va a consumir más, y la cuidadora, porque se demora un poco más, también va a cuidar más durante más tiempo. Y tenemos entonces que ahora los subtotales dicen que el fútbol es un poquitito más costoso que el concierto, por lo tanto hay una cierta ventaja de los conciertos de 2.500. Como ven entonces, para que sea relevante o no, lo importante es que sean distintos o sean iguales. ¿Qué les parece? Aquí tenemos entonces otro ejemplo aplicando un modelo de decisión distinto, aquí solamente costos, los 3 formatos y también haciendo una consideración de tipo cualitativo. Bien. Bien, estamos listos y listas entonces para el tercer ejercicio de toma de decisiones. Esta vez vamos a trabajar nuevamente con los 3 formatos, es decir, formato del costo total, formato del costo relevante y formato del costo de oportunidad. Ahora en relación a un nuevo ejercicio que ustedes ya están viendo. Tenemos lo siguiente. El gerente de la empresa de salud Me Cuido está considerando varias alternativas de uso para un espacio que en la actualidad está desocupado. Las opciones han reducido a las siguientes. Mientras tanto, se conoce que la depreciación que le corresponde al espacio que se quiere ocupar es de 20.000 pesos mensuales. En cualquier alternativa, está pensando en arrendar una oficina en 5.000 mensuales para administrar su negocio, en la cual necesitaría además una secretaria con un costo mensual por 3.000 pesos mensuales. Bueno, las alternativas son las siguientes. Primero, la opción sería usar ese espacio para ampliar las pruebas de laboratorio.
Los ingresos mensuales esperados serían de 310.000 pesos y los costos futuros esperados de 271.000. Otra alternativa sería usar el espacio, esta vez para ampliar la clínica de oftalmología. En este caso, los ingresos mensuales futuros serían de 500.000 y los costos futuros serían de 480.000. Por último, ha también decidido incorporar dentro de la alternativa el hecho de que hay un comerciante independiente que arrenda la tienda de regalos al interior de la empresa y que le gustaría ampliar el espacio al cual está desocupado actualmente. Y ofrece un arriendo mensual de 29.000 y él sería a cargo de todos los gastos operativos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las alternativas le conviene aplicar al gerente? Naturalmente que la idea es practicar el formato del costo total, costo relevante y costo de oportunidad. Además, vamos a identificar al menos 3 factores de carácter cualitativos a considerar en este tipo de decisiones. Vamos entonces por el primer método, que sería el método del costo total. Bueno, tenemos el formato, ¿verdad?, del costo total. ¿Y cuál sería el modelo de análisis? Bueno, esta vez tenemos tanto ingresos como costos. Por lo tanto, va a ser una especie de estado de resultados, total o parcial, el que vamos a utilizar como elemento de análisis. El método del costo total, les recuerdo una vez más que se presentan todas las alternativas y al cual se le ponen todos los costos, sean o no relevantes. Por ejemplo, los ingresos esperados para cada alternativa, ya sea ampliar el laboratorio, ampliar las pruebas de la clínica de oftalmología o simplemente arrendarlo como tienda. Los ingresos ustedes los pueden apreciar ahí, 310.000, 500.000 y 29.000 respectivamente. Cada uno de ellos también tiene costos operacionales, que serían los siguientes. En el caso del laboratorio, habría que estar pensando en costos de operación, diferentes tipos de elementos que habría que comprar y pagar, 271.000. Si se dedicara el espacio a la oftalmología, son 480.000. Y en el caso de la tienda, no hay costos, ya que el comerciante ofrece hacerse cargo de todos los costos operativos. Tenemos un margen entonces de 39, 20 y 29. Son los márgenes de contribución a los costos fijos de cada alternativa. Veamos entonces ahora los costos fijos precisamente. Decía por acá que en cualquier caso tendría que arrendar una oficina y ese costo sería de 5.000 en cualquiera de los casos. También contrataría una secretaria a la cual le pagaría 3.000 pesos en cualquiera de los casos. Y por último, va a considerar la depreciación mensual del espacio, que también sería de 20.000. Como ven, estos son iguales para todas las alternativas, aunque van a ocurrir en el futuro, salvo la depreciación, que tiene ahí un tema de que la inversión ya fue hecha, pero la amortización se calcula de manera futura. Tendríamos entonces acá un resultado esperado de 11.000 en las pruebas de laboratorio, 8.000 en la clínica de oftalmología, menos 8.000 en la clínica de oftalmología y para la tienda 1.000 pesos. ¿Ok? Bueno, basado en estos resultados, entonces, tendríamos que la ventaja del laboratorio respecto de la oftalmología son 19.000 y respecto de la tienda son 10.000. Esos son la ventaja respecto de las otras alternativas. Por lo tanto, entonces, en el formato del costo total, lo que conviene es dedicar el espacio físico a ampliar las pruebas de laboratorio con un resultado superior al resto. Muy bien.
Eso sin considerar elementos cualitativos todavía. Veamos con el método ahora del costo relevante cuál sería la mejor opción. Una vez más les recuerdo que en este caso se siguen presentando todas las alternativas, pero ahora solo trabajaremos con datos relevantes, como por ejemplo los ingresos, si ustedes se fijan son distintos para cada alternativa, ahí están, y los costos de operación que también son distintos para cada alternativa, que es entonces lo que presentaríamos ahí. Tenemos el margen de contribución, que también se determina 39, 20 y 29. Ahora, si se fijan, todos los otros costos, gastos de oficina, de secretaria y la depreciación, no son relevantes, dado que no cambian de valor independiente de la alternativa. Por lo tanto, si se fijan, ¿cuál sería la mejor opción? Seguiría siendo la laboratorio, y si se dan cuenta las diferencias son las mismas respecto de las otras alternativas. Naturalmente que hemos sacado de las tres columnas los mismos valores, por lo tanto la diferencia se mantiene. Así que entonces en el método de costo relevante sigue siendo la alternativa de laboratorio la más conveniente. Una vez más. Finalmente, por el costo de oportunidad, esta vez recuerde que se presenta solamente una alternativa, una sola alternativa. Vamos a ver aquí que en el costo de oportunidad se presenta una alternativa, y para esa alternativa presentamos solamente los datos relevantes. Vamos a elegir, por ejemplo, las pruebas de laboratorio. ¿Cuál es el ingreso que nos provee? En este caso son 310.000, y los costos de operación serían de 271.000. Por lo tanto, el margen de contribución 39.000. Y aquí viene lo interesante del costo de oportunidad. ¿Cuál sería el costo de oportunidad si tenemos dos alternativas más? Bueno, sería la siguiente mejor alternativa, ¿ya? La siguiente mejor alternativa, ¿cuál sería? El laboratorio nos da 39.000 de margen, la oftalmología solamente 20.000 y la tienda 29. Entonces, la mejor alternativa desechada es justamente la tienda, ¿ya? O sea, después de la mejor, que es laboratorio, la siguiente mejor sería la tienda, que da 29. En cambio, esta da solamente 20. ¿Sí se dan cuenta? Así que el costo de oportunidad sería 29. Y la ventaja respecto de la laboratorio sería, perdón, la ventaja respecto de la tienda sería de 10.000. ¿Cómo se leería esto entonces? Diríamos que, basado en el costo de oportunidad, las pruebas de laboratorio tienen una ventaja de 10.000 pesos respecto de la siguiente mejor alternativa, ¿ya? Así de escueto y de simple. Les reitero que para poder hacer este esquema, naturalmente también hay que haber hecho esta otra antes para poder sacar el costo de oportunidad. ¿Ok? Bueno, y en términos de los elementos cualitativos, de los factores cualitativos, vamos a corregir aquí, en términos de los factores cualitativos, ¿qué elementos podrían ser considerados? Bueno, recuerden, estamos en un hospital, hay tránsito, hay estacionamiento, hay flujo de personas, ¿verdad? También está la necesidad de sinergias respecto de los eventuales usos, o por ejemplo, tal vez las pruebas de laboratorio pudieran ser no tan rentables, pero sí más estratégicas para impulsar el laboratorio o eventualmente las tiendas, ¿verdad? O que la tienda podría ser menos, menos ocupar de capacidad gerencial del hospital. O sea,
dedicarse solamente a lo suyo. Entonces, factores cualitativos pueden ser, uno, sinergias, si vale la redundancia, estratégicas, es decir, que se puedan apoyar una cosa con otra. Una tienda, por ejemplo, podría significar que la gente pueda tomarse un café y por esa comodidad simplemente elija este empresa de salud en vez de otra. Podría ser también la distracción de capacidad gerencial, en el sentido de que los médicos a cargo del establecimiento tengan que estar preocupados ahora de la oftalmología o de las pruebas de laboratorio cuando eso los pueden externalizar. Bien, podría ser un tema. Lo otro también podría ser la capacidad de espacios de estacionamiento. Si tuviéramos más negocios, tendríamos también que pensar en esa eventual parte, ¿verdad? Bueno, ahí tienen ustedes algunas figuras que pueden ser consideradas en este caso. Ya, de nuevo otra vez, 3 formatos: método del costo total, donde se presentan todas las alternativas y para cada alternativa todos los datos sean o no relevantes. En el método del costo relevante se presentan todas las alternativas, pero para cada una solamente los datos relevantes, es decir, aquellos que son distintos en cada alternativa y además que van a ocurrir en el futuro. Y por último, el método del costo de oportunidad, en donde se presenta solo una alternativa y para esa alternativa solo los datos relevantes y finalmente se compara con el costo de oportunidad, que sería la segunda mejor opción desechada. Bien, y ahí tendríamos los 3. Lo interesante es que no importa el formato que se use, la decisión desde el punto de vista cuantitativo al menos sería la misma y las ventajas también son exactamente igual. Por último, destacar una vez más los factores de carácter cualitativos, que siempre es bueno considerar. Repasemos entonces una vez más qué son los costos relevantes. Son aquellos que se ven afectados por una decisión particular, es decir, los que cambian en función de la alternativa elegida. Son distintos según la alternativa, ¿verdad? Además, se enfocan en el futuro, son para cada decisión y excluyen costos hundidos o irrecuperables, como por ejemplo en el último caso que vimos en ejercicio 3, que sería el espacio físico que ya está invertido y la depreciación va a ocurrir de todas maneras, por lo tanto es un costo hundido. ¿Cuál es la importancia? Que permiten evaluar con precisión las consecuencias financieras de cada alternativa, cuál nos proporciona mejor resultado, ya sea por más ingresos o por menos costos o por más utilidad, dependiendo de lo que nosotros queramos definir. Como les digo, esta es una herramienta súper importante para el mundo empresarial, por lo que es interesante revisarlo y aplicarlo eventualmente en estos casos. Bien. Bueno, vamos a llegar al último ejercicio, número 4, con lo cual espero que ustedes puedan tener una noción por lo menos básica de lo que es la aplicación de los costos relevantes. Bien, vamos entonces por ese último ejercicio para nuestro caso. Acá tenemos el caso de un ex trabajador del restaurante, yo soy responsable, quien ha recibido un fondo por indemnización con el cual quiere invertir en un negocio y está evaluando algunas alternativas, en las cuales ha pensado en la siguiente. Una, reparto de comida casera a domicilio. La otra, prestar servicios de asesoría sobre nutrición saludable a las familias de la región. Y por último, prestar servicios de compra de productos para el hogar, tales como abarrotes, frutas y verduras, para casinos y para familias. Los ingresos también están aquí desplegados, así como los costos de operación y algunos gastos. Señala lo siguiente: para un mejor control de cualquiera de los negocios, arrendará una oficina por un monto de 120.000 mensuales y pagará una asesoría contable por un valor de 300.000 al mes.
Veamos entonces una vez más los tres formatos. Primero, formato del costo total. Ya sabemos que aquí va a presentar todas las alternativas y para cada una todos los costos sean o no relevantes, costos o ingresos. Por ejemplo, los ingresos serían los siguientes. Si se va a dedicar al delivery, 3.200.000. Si va a ocupar su emprendimiento para asesoría en nutrición, 2.600.000. Y si prefiere dedicarse a las compras de casino y familia, 1.900.000 son los ingresos. Los costos asociados serían respectivamente 2.300.000, 1.200.000 y solo 1.000.000. Tenemos un margen de contribución que ustedes pueden apreciar, 900, 1.400.000 y 900.000. Veamos ahora entonces los distintos costos asociados. Tenemos el gasto de la oficina, la secretaria y la depreciación. La depreciación no la vamos a... Bueno, aquí está. Adquirió un vehículo, ¿verdad? Vamos a ver. Los gastos de oficina, en todos los casos es la misma, 120.000. La secretaria, en cualquier caso, va a ocupar la misma, 300.000. Y la depreciación del vehículo, que es de 200.000 pesos mensuales. ¿Okay? Dice por aquí que tiene un vehículo de 12 millones depreciable en 5 años. Eso es lo que da 200.000 mensuales. 12 millones dividido por 60 da 200.000. Y entonces tenemos un resultado de 280 si se dedica al delivery, 780 a la asesoría y a las compras 280. Veamos entonces cuáles serían las mejores opciones. Bueno, la mejor opción sería la de asesoría, que tiene una ventaja de 500.000 pesos respecto de cualquiera de las otras. ¿Ok? Ahí tienen los tres alternativas y todos los costos sean o no sean relevantes. Y resulta entonces la mejor de ellas, la asesoría, y tiene una ventaja de 500.000 en cualquier caso. Con el método del costo relevante también presentamos todas las alternativas, pero ahora solamente los datos relevantes, como son, por ejemplo, los ingresos y los costos de operación de cada uno. Bien, y el margen que tendríamos aquí. Ahora ya se dieron cuenta que los gastos de oficina, la secretaria, la depreciación, y no son relevantes, puesto que se repiten en los tres casos, y uno de ellos, la depreciación, que ya está, de alguna forma, se hizo la inversión en el vehículo, así que ese sería como un costo hundido. ¿Cuáles serían las diferencias? Las mismas, si se fijan, y entonces la mejor alternativa sigue siendo la asesoría, aunque ahora con un poquitito menos de datos. Aquí extraímos el 100% de los costos fijos que no son relevantes, y la diferencia siguen siendo exactamente las mismas. Por último, el costo de oportunidad. Recordemos que aquí solamente presentaremos una alternativa, una sola alternativa. Ahí sí. En este caso, por ejemplo, la asesoría. Y los costos relevantes son los ingresos, naturalmente, el costo de operación, y no hay más costo relevante en este caso. Así que el margen de contribución, 1.400.000. Y aquí el costo de oportunidad sería cualquiera de las dos, ya que son iguales. Bien, da 900.000 cada una. Por lo tanto, entonces, en este caso, tendríamos una ventaja de 500.000 pesos respecto de la siguiente mejor alternativa. ¿Ok? Los elementos cualitativos, los factores cualitativos, podríamos mencionar un par por lo menos para que quede
establecido, sería las expectativas futuras. Tal vez, por ejemplo, alguno de ellos, no, la asesoría, por ejemplo, que podría ser muy conveniente ahora, pero con el uso de la inteligencia artificial y de información virtual a través de la internet, podría hacerlo fácilmente prescindible de parte de la familia. Otro podría ser quizás también la eh, repartir comida casera, la competencia de aplicaciones, ¿ya? Y la última, que serían las compras, que podría ser eh, los riesgos financieros, ¿ya? Porque la gente podría pedir que compre y después tal vez no recibir o no pagar o no recibir la mercadería. Cada una tiene lo suyo. Así que se podría decidir en base quizás a los factores cualitativos más que cuantitativos. Y bueno, ahí tienen los tres ejemplos, ustedes los pueden repasar de forma más pausada, con algunas eh, revisiones previas, ¿ya? Pero la idea de esta presentación era darles a conocer ejemplos de cómo se resuelven estos ejercicios de costos relevantes dentro de la materia de los costos para toma de decisiones. Muy bien, les dejo entonces con este material para su estudio personal. Nos vemos en una siguiente oportunidad con otra materia que también pudiera serle útil. Si les parece adecuado y útil, pueden dejar después un comentario en la caja de comentarios correspondiente. Bueno, muchas gracias por ver esta presentación hecha solamente con el objetivo de colaborar con su estudio. Hasta una próxima ocasión.